Saludos colegas, mi nombre es Gabriel Espinosa, asesor regional de inglés, y este video es sobre cómo entender un planeamiento didáctico de primaria que está elaborado y que está incluido en la caja de herramientas. Este es un planeamiento de cuarto grado, en la unidad 1, y lo primero que hay que hacer es saber sobre el tema, el contenido del tema. Para eso tenemos que leer la información que aparece en la columna Learn to Know. Aquí podemos ver primero la parte de aspectos gramaticales, pero en este caso lo primero que podemos ver para poder entender mejor el tema es el vocabulario que está relacionado con dicho tema. En esta parte de la columna tenemos la parte del vocabulario y aquí podemos observar el vocabulario del primer tema. En este caso, que son condiciones del tiempo. Este es un tema bastante sencillo, inclusive ya por medio del nombre del tema ya uno puede suponer de qué trata el tema. Sin embargo, existen ciertos temas que con solo leer el nombre no es suficiente. Por eso es importante ir al vocabulario para tener una idea más precisa sobre qué trata el tema. Y si uno no entiende lo que dice el título del tema, el vocabulario le puede dar una idea. Una vez que hayan leído el vocabulario del tema, se procedería a leer las estructuras gramaticales y las estructuras de las oraciones para tener todavía más conocimiento de la forma en que se va a trabajar el tema. Además, se leería las funciones que están relacionadas con el tema, ya que estas funciones nos indican cómo se va a utilizar el contenido del tema. Una vez teniendo claro sobre qué trata el tema, entonces vamos a proceder a entender cuáles son las actividades que están relacionadas con el tema. Aquí es importante indicar que no es aconsejable que vayan leyendo esta columna que es sobre la secuencia de la mediación didáctica, porque puede ser que tal vez no tengan muy claro sobre qué trata en sí el planeamiento. Es decir, no es que se vayan a saltar esta parte. Esta parte es importante porque es parte del planeamiento y aquí les va indicando qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es entender de forma general sobre qué trata o sobre la forma en que se va a trabajar el tema. Y una vez entendiendo la generalidad, podemos entender de mejor forma las primeras actividades relacionadas con el escenario de pre-teaching. Entonces, mi recomendación para tener una visión más clara de la forma en que se va a desarrollar el tema en la lección o las lecciones es buscar en esta columna de Assessment Strategies el primer descriptor que está relacionado con el tema. Aquí podemos ver el primer Assessment Strategy y vean que aquí se indica una letra y un número. Recordemos que la letra siempre va a estar relacionado con la competencia lingüística al que pertenece ese Assessment Strategy. Entonces, en este caso, como es una L, entonces sería listening. Y ya con solo tener este dato, sabemos que las actividades que están relacionadas con este Assessment Strategy en la comprensión oral. Igual el goal, recordemos que siempre va a estar relacionado con el Assessment Strategy. Siempre van a estar relacionados, van a tener siempre la misma letra y el mismo número. Una vez que ustedes hayan entendido de qué trata el Assessment Strategy, lo que
procedería es a buscar la actividad Task Completion. Aquí, como podemos ver, aquí está la Task Completion y esta actividad está relacionado con el Assessment Strategy que vimos anteriormente. Es decir, esta actividad es la que el estudiante logra demostrar que logró el Assessment Strategy. Esta es, como yo lo digo, la actividad principal. Entonces, teniendo claro de qué trata la actividad principal, ya ustedes saben cuál es el objetivo de ese Assessment Strategy. Entonces, en este caso, vean que aquí dice que el estudiante escucha a 5 personas hablando sobre su estación favorita. Entonces dice que basado en el audio, ellos van a llenar una práctica, una hoja de práctica. Y luego dice que se escucha el audio 2 veces y luego se juntan en parejas para poder comparar sus respuestas. Todavía aquí se indica qué es lo que se va a hacer, pero no se indica cuál es la práctica, porque hace referencia a una hoja que está abajo de esta explicación. Entonces, en este caso, todavía no tenemos claro cuál es el objetivo o cuál es en sí la actividad que van a realizar el estudiante. Por el momento sabemos que van a escuchar un audio de 5 personas hablando sobre estación favorita, pero no sabemos qué es lo que tiene que hacer el estudiante con ese audio. Ellos van a llenar una página, una práctica que está abajo, y para entenderla tenemos que ver entonces la práctica que está abajo. Entonces aquí podemos observar la práctica que hace referencia en la actividad anterior, y si leemos las instrucciones, igual dice que escucha a 5 personas hablando sobre su estación favorita y su estación menos favorita. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, escribir, ¿verdad?, un checkmark que corresponde basado en lo que ellos dicen. Entonces tenemos los 5 nombres de las personas que van a hablar en el video y tenemos 4 columnas en la cual vienen las 4 estaciones del año. Y tiene después 2 oraciones, una que está relacionado con la estación favorita, como pueden observar acá, y la otra con la estación menos favorito. Entonces, de acuerdo a lo que ellos escuchan, ellos van a poner aquí un checkmark o una X, de acuerdo a la información que se escucha en el audio. Entonces, ya teniendo claro cuál es la actividad principal, ya podemos entender cuáles son las actividades previas. Recordemos que para que el estudiante pueda lograr esta actividad tiene que ver un proceso de preparación, y ese proceso se lleva a cabo en las actividades previas. Como actividades previas tenemos el pre-task y también tenemos el task rehearsal. Entonces, como ya tenemos conocimiento de cuál es la actividad principal, o sea, cuál es la task completion, qué es lo que tiene que hacer el estudiante, entonces es más sencillo para nosotros saber hacia dónde va orientado el pre-task. La actividad pre-task, que como recordarán, esta actividad es para poder introducir el vocabulario y las expresiones necesarias para que ellos puedan llevar a cabo la actividad de task completion. Entonces ya sabemos aquí cuál va a ser en sí la dinámica de esta actividad de pre-task, porque va orientada a la task completion. Y luego pasaríamos a la actividad de task rehearsal, que esta es una actividad que se hace como de práctica, donde por medio de la guía del docente el estudiante hace una práctica similar a la task completion. Y luego pasarían a leer la actividad Task Assessment, que es una actividad donde el estudiante recibe realimentación por parte de la persona docente. Una vez que ustedes hayan entendido las actividades
relacionados con el primer Assessment Strategy procederían a hacer lo mismo con el siguiente Assessment Strategy del planeamiento didáctico, que en este caso sería el SI1. Recuerden que SI está relacionado con Spoken Interaction. Entonces, una vez que ya sabemos de qué trata el Assessment Strategy, sabemos que la actividad de Task Completion, que es la principal, está relacionado a que los estudiantes tienen que llevar a cabo una conversación. Vean que aquí no necesito, inclusive así de primera entrada, tener que analizar mucho la información de qué va a tratar la lección relacionada con este Assessment Strategy. Con solo leer las letras relacionadas con el Assessment Strategy, ya sé hacia dónde va orientada la lección. Vamos a ver este otro Assessment Strategy para que quede más claro la idea. Entonces, aquí también hay que ver que no siempre vienen relacionados o vienen, digamos, en forma horizontal el Assessment Strategy con respecto a las actividades. Vean que aquí tenemos este Assessment Strategy y aquí está a la par la hoja de práctica del primer Assessment Strategy. Entonces hay que tener cuidado con esto porque puede ser que ustedes digan que es que tal vez este Assessment Strategy esté relacionado con esta práctica que está aquí y eso no es así. Como se explicó anteriormente, esta práctica viene del primer Assessment Strategy que está relacionado con Listening. Entonces, una vez que ustedes ubican, como les dije anteriormente, el Assessment Strategy, que este es Spoken Interaction, lo leen para que sepan de qué se trata, buscan la Task Completion, que está acá, la leen para saber de qué trata y vean que, como dije anteriormente, si ustedes leen la descripción de la actividad, está relacionado con una conversación entre estudiantes. Aquí, bueno, lo voy a explicar brevemente para que tengan la idea, ¿verdad? Cada estudiante obtiene un mapa de Costa Rica y luego se les pide que hagan dibujos diferentes de actividades de condiciones del tiempo en diferentes partes del país. Y luego vean que dice que en pares los estudiantes hacen una conversación corta, en la cual ellos van a preguntar sobre la condición de las condiciones del tiempo en las diferentes partes del país, basado en el mapa que ellos completaron. Y entonces ahí viene un ejemplo. Entonces ya una vez que ustedes tienen claro de qué trata la actividad principal, o sea, a eso es que va dirigido ese Assessment Strategy, ya será más fácil para ustedes entender la actividad de pre-task de ese Assessment Strategy y la actividad de Task Rehearsal de ese Assessment Strategy, porque estas actividades son las que van a preparar, por decirlo de alguna forma, al estudiante para que logre hacer esa actividad de Task Completion. Y nuevamente, por último, se leería la actividad de Task Assessment para saber cómo es que se va a cerrar la lección de ese Assessment Strategy. Y de esta forma ustedes van entendiendo de qué trata el planeamiento didáctico. Por último, ustedes van a la primera parte del planeamiento didáctico de la columna Didactic Sequence Mediation, donde viene el apartado de Pre-Teaching, que ya ustedes saben que aquí están relacionados con actividades de warm-up, tiene que ver con el conocimiento previo y también con la parte del modelaje, que es donde la persona docente presenta cómo es que se utilizan las estructuras de las oraciones con respecto a el contenido o el vocabulario, las expresiones que se van a utilizar para desarrollar las actividades que están relacionados con los Assessment Strategy. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.